Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena vida con la semilla de tu palabra. Jerónimo bendito, pídele a todos que nos ayuden a soportar el amor inmenso por la Sagrada Biblia. Bendice a todos los que me convirtieron desde la gracia de la y los santos están benditos. Bueno, entonces, ¿en qué acabamos? Hoy terminamos el último de los 5 discursos del Evangelio de Mateo. Si recuerdan siempre la estructura quiástica, que yo siempre la recuerdo, este discurso era paralelo con el sermón de la montaña, ¿cierto? O sea, primero con el último. ¿Qué significa escatológico? Yo no sé si ustedes estén familiarizados con estas palabras escatológico. No, las postrimerías están dentro de lo escatológico. Como una finalidad. Escatología viene del griego escatón, que significa finalidad, fin. Pero, o sea, significa fin, pero en cuanto a finalidad, no como a terminación. Ajá. Ese es un error que tenemos que ir depurando. Ese es un error que tenemos que ir depurando. ¿Cierto que sí? Escatón y escatología no quiere decir fin del mundo. Hablamos de la finalidad del mundo, de la finalidad del hombre, de la finalidad de la creación. ¿Es palabra griega? Sí. No es hablar del fin del mundo. Escatología, el fin del mundo, no, es más allá, es más allá. Es la finalidad del hombre en cuanto a Dios y la finalidad del mundo en cuanto a Dios. Que es como está escrito en Apocalipsis. Esto del Apocalipsis. Que no es. Ajá. Bueno, entonces acá tenemos que este discurso escatológico es la finalidad. La finalidad. La finalidad del hombre. La finalidad del mundo. La finalidad de la comunidad cristiana. No es el fin del mundo. Aunque nos vamos a dar cuenta que tiene rasgos apocalípticos. Si ustedes leyeron Mateo 24, si ustedes leyeron Mateo 24 y 25, se van a dar cuenta que tiene rasgos apocalípticos, pero ya vamos para allá. Vamos a dividir el discurso en 3 partes. La primera nos va a hablar del fin de los tiempos. La segunda nos va a hablar de la invitación urgente. Y pongamos este urgente en mayúscula. A estar en vela. O sea, a la vigilancia. Y la última parte, el juicio escatológico o el juicio final. Yo les hago una advertencia en cuanto a estas 3 partes y en cuanto al discurso escatológico. El objetivo de este discurso no es decir cuándo va a ser el fin, ni siquiera es decir cómo va a ser el fin.
¿cierto? Ni siquiera es decir cómo va a ser el fin. Cuando, por ejemplo, acá hablamos del fin de los tiempos, mire que yo puse el fin de los tiempos, yo no puse cuándo va a ser el fin de los tiempos, cómo va a ser el fin de los tiempos, o cuál va a ser el itinerario del fin de los tiempos, porque hay gente que lastimosamente se acerca a este texto haciendo una lectura como si casi que fuera una minuta. Entonces, bueno, el día de la vuelta del Hijo del Hombre, a las 9 de la mañana se oscurece el sol, a las 10:15 se caen los astros, por allá a las 3 de la tarde viene el Hijo del Hombre rodeado de los ángeles. Y lo leemos como si fuera una minuta, No, acá nos vamos a dar cuenta es, lo que Jesús va a hacer énfasis aquí es ¿qué actitud deben tener los cristianos en este último tiempo? O sea, la actitud de la comunidad cristiana en este contexto de la historia de la salvación. Ojo, los protestantes lo abordan la ONU y le dicen: arrepiéntanse que estamos en el fin de los tiempos. Y yo les digo: sí, estamos en el fin de los tiempos desde que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Porque ya también relacionamos fin de los tiempos con fin del mundo, y no es lo mismo. No es lo mismo fin de los tiempos a fin del mundo. ¿Cómo así, Michael? Demos claridades. Ustedes saben que hay algo que se llama historia, ¿cierto? Que es lineal. Acá tenemos el año cero. ¿Y qué pasa en el año cero? Bien, Jesús, ¿cierto? Por acá tenemos el año en que Jesús muere y resucita, entonces pongamos acá el año del misterio pascual, ¿cierto? Pasión, muerte, resurrección y Pentecostés, ¿cierto? Entonces acá tenemos antes de Cristo, acá tenemos después de Cristo, acá estamos nosotros en el 2023. Esta historia, Dios se mete en ella y la vuelve historia de salvación, ¿cierto? Entonces, ¿qué etapas tenemos en la historia de la salvación? ¿Qué tenemos antes de Cristo? Antiguo Testamento, ¿cierto? Podríamos decirlo, la etapa propedéutica, la etapa preparatoria, el tiempo de las promesas. Llamémoslo para que nos suene más castellano, el tiempo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Tiempo de promesa, tiempo de donde inicia la revelación de Dios para con un pueblo elegido. Pero dice la carta de San Pablo que llegada la plenitud de los tiempos viene Jesucristo, viene el Hijo, y entonces el Hijo inaugura otro periodo de la historia de la salvación. ¿Cuál es ese periodo? Donde actúa Jesucristo en persona. Ya no es promesa, ya no es profeta, ya no es anuncio, ya es Hebreos 1:1. ¿Qué dice Hebreos 1:1? De muchos modos habló Dios a nuestros padres en antiguo a través de los profetas, ¿cierto? Primera etapa. Hoy nos habla a través del Hijo, segunda etapa. Pero resulta que este Señor vino, estuvo 33 años con nosotros, en el último año de su vida murió, resucitó y envía su Espíritu Santo sobre la iglesia, y a partir de aquí se inicia la tercera etapa de la historia de la salvación, que es el tiempo de nosotros, o sea, el tiempo de la iglesia. Ya no van a haber más etapas en la historia de la salvación. Ya no van a haber más etapas. Ya se nos anunció la promesa, ya Jesucristo anunció la promesa, y ahora la iglesia tiene que dar testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Ya no van a haber más etapas en esta historia de la salvación. Por eso, a partir del Pentecostés de aquel entonces, decimos que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una cuarta etapa. O sea, que la tercera etapa empieza en Pentecostés. Claro, cuando en el Pentecostés que la iglesia sale al mundo a anunciar que Cristo ha resucitado. Entonces, esa es
esos son los últimos tiempos. Ya no va a haber una cuarta etapa. Ay, que estamos en los últimos tiempos, claro, pero eso no es sinónimo de fin del mundo. Eso no es sinónimo de fin del mundo. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De que en este discurso, cuando se nos va a hablar del fin de los tiempos, ¿qué actitud tenemos que tener ustedes y yo, iglesia, en este último periodo de la historia de la salvación, donde como iglesia nosotros somos los protagonistas? Es que es lo que venimos hablando. Es que hoy la tarea ya recae en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos da el Espíritu para que nosotros la hagamos. Ya nosotros no tenemos que pedir milagros para que hayan conversiones, porque eso fue en el tiempo en que estaba Jesús acá. Ya nosotros nos toca como iglesia mostrar los signos de la iglesia que suscitan conversión. De cuando hablamos acá, ¿qué actitud debe tener este cristiano en esta última etapa? Segunda, la invitación urgente a la vigilancia, o sea, el final del mundo va a llegar. Puede que primero nos llame Jesucristo a su presencia, ¿cierto? El día de la muerte de nosotros nadie lo sabe. Entonces, acá San Mateo nos va a decir es que, bueno, no nos relajemos, porque en palabras del mismo Señor, nadie sabe cuándo es el día ni la hora. Pero San Pablo pensaba que iba a llegar rápido. Es que todos ellos pensaban que iba a llegar rápido. Entonces la comunidad cristiana tiene que enfrentarse a la pregunta: ¿por qué el Señor se está demorando tanto en volver? Y nos acá 2023 años después y no ha vuelto. Ni nada. ¿Cierto? Pero no se quedó. Y a lo último tendremos, eso es importante, pero eso es para otro tema, pero eso es importante. El juicio final. Ya lo último hablaremos del juicio final, o sea, es maravilloso de que esta parábola del juicio final sea la última acción que nos presente Mateo antes de matar a Jesús en su pasión. Michael, pero por ejemplo, sí, tú dijiste que no sabemos cuándo viene Jesús ya, pero en persona, ¿sí? Porque Él viene cada vez que lo recibimos. Entonces, yo a veces me imagino que el Señor tú estás conmigo, tú aquí estás. Yo sí. Ay, mi hijita me contesta. Entonces, este discurso escatológico tiene tres características. Hombre, yo creo que lo temprano que salimos, las últimas dos, y vamos a salir unas puros. Unas puros. Tenemos las dos últimas, salimos muy temprano. Es como que características. Primero, vamos a desmentir las características. No es para hablar del final del mundo, no es para mostrarnos cómo va a ser el fin del mundo, sino va a tener tres características muy bien marcadas. La primera, invitar a la vigilancia. Acá tengo una anécdota de que un día íbamos entrando a clases de Apocalipsis y una compañera tenía una camiseta. Estábamos como cuando yo vi Apocalipsis, estábamos como de enero a junio, era en ese bloque pues que fue cuando. Y entonces íbamos entrando al salón y el padre le dijo: ve, y vos por qué andas con una camiseta en Navidad a mitad de año. Entonces le dijo: no, es que el cristiano vive una eterna Navidad, ¿cierto? Entonces el padre dijo: no, el cristiano no vive una eterna Navidad, el cristiano debe vivir en un eterno Adviento. Porque ¿qué hacemos en Adviento? Esperar, estar alerta. Eso nos va a decir: siempre deben estar vigilantes, siempre. Esa es la primera característica de estos dos capítulos. Segunda, algo que lastimosamente, vean, el ser humano es... Ya, aquí entró en internet. Yo estaba mirando que día con unos niños y me preguntaba: ¿oíste? ¿En qué momento a uno se le olvida ser como los niños?
¿En qué momento? ¿En qué momento uno se contaminó tanto? ¿En qué momento uno se dejó robar tantas ilusiones? ¿En qué momento uno se dejó envenenar el corazón? ¿En qué momento uno se dejó arrebatar la vida? ¿En qué momento? A medida de los años. Uno dice, la vida lo va volviendo como desierto. Y ese es el problema también en la vida de la fe. Y entonces, como Jesús sabe ese peligro que tiene el hombre, esto es también exhortar. Este discurso es una exhortación a permanecer. Porque es que, señores, cuando a nosotros nos pasa un acontecimiento difícil y vemos la salida, gracias a Dios, ese día somos los más cristianos. A los días seguimos siendo los más cristianos. Pero por ahí en un mes o 2 meses, o hasta que vuelva la próxima adversidad, ya otra vez empieza a tirijarla con Dios. ¿Cierto? Entonces, hoy Jesús nos va a decir que a pesar de las dificultades y contrariedades del mundo y de la existencia humana, permanecer en la fe. Y la tercera es perseverar. Perseverar aún en medio de las pruebas. Porque es que, lastimosamente, estamos en un mundo, lo dice Francisco, el Papa, del descarte, la cultura del descarte. O sea, y de lo provisorio, perdón, la cultura de lo provisorio. Entonces yo estoy en un lugar para ver cómo me va. Y el primer día que me hagan mala cara, chao. Yo me meto a un matrimonio para ver cómo me va. Y por cualquier pendejada, chao. Yo consigo un trabajo y a ver cómo me va. Y si no, chao. Me meto en un grupo y el día que no me... Chao. O sea, estamos en la cultura... Ya el hombre cuando dice sí, no tiene la intención de perseverar. Y esto incluye para la fe. Esto incluye mucho para la fe. Entonces, bueno, estas son las 3 características que el Señor Jesús le está diciendo. Recuerden el contexto vital del Evangelio de Mateo. Es un evangelio, pregunta para el concurso, que se escribe más o menos entre cuáles años. ¿Entre qué años se va a preguntar No, como en el aproximadamente entre 70 y 80. ¿Qué pasa en el año 70? ¿Qué pasa en el año 70? Pregunta del concurso. Jerusalén cae definitivamente bajo el poder de los romanos. Destruyen el templo, se acaba prácticamente Jerusalén. Todo es arrasado. La comunidad cristiana sale huyendo. Entonces, es una comunidad que está siendo perseguida tanto por judíos como por romanos. Una comunidad que está desestabilizada. Porque recuerden que Mateo le está escribiendo a judíos. Este discurso es para ustedes. Dirán, ay, es que a nosotros nos está tocando muy duro. Pura caca. Todas las historias de la humanidad han sido difíciles. No hay una más que otra. Todas han sido difíciles. Todas han sido difíciles en su momento. Todas. Entonces Jesús le está hablando a una comunidad que está arruinada, digámosle así. Y que lo único que tiene es su fe. Y que incluso su fe está tambaleando. Entonces Mateo viene a recordar estas 3 enseñanzas. ¿Listo? Michael, yo tengo una de como una Biblia que es de estudio. Ajá. Eso está ahí. Porque yo he visto en estos días muchos ahí y todo lo explica. Sí, debe estar, sí. ¿Sí, sí? Recuerden que, obviamente, como es un discurso escatológico, vamos a encontrar acá tintes apocalípticos. Pero cuando hablamos de apocalíptica, recuerden que hablamos de una manera de hablar y de escribir, que es a través de signos y símbolos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar signos y símbolos. ¿Quién se leyó Mateo 24 y 25? Yo leí ahí el 18. ¿Qué signos y símbolos encontraron?
que las estrellas se caen, que el sol se oscurece, que el Hijo del Hombre baja entre los ángeles. Signos y símbolos, repito, que eso no quiere decir que así va a ser el fin de los tiempos, no. Que al contrario, que esos símbolos y signos tienen algo para decir, algo para decir. Claro, sí, es verdad. También va a tener tintes judíos. ¿Por qué? Porque es que Mateo le escribe a una comunidad judía, ¿recuerdan? Sí. Y no hay nada más judío que la apocalíptica. ¿Cuál es el Apocalipsis del Antiguo Testamento? Daniel. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo va a echar mano a muchos detalles del libro de Daniel. Por ejemplo, que el Hijo del Hombre baja entre las nubes. Lo vamos a ver más adelante. Eso está en el libro de Daniel. Que va a haber un signo final llamada la abominación de la desolación. La desolación, sí. Eso es el libro de Daniel. ¿Sí? Pero repito, todo eso tiene sus raíces en la historia de la comunidad, tanto de la época de Daniel como de la época de Jesús. Pero esos tintes judíos, ¿cómo encaja ahí? O sea, en el Antiguo Testamento eran tintes judíos que fueron como vueltos como a traer a población en el Apocalipsis. Algo así. Entonces, ¿cómo se...? Recuerden que la apocalíptica surge en medio de la comunidad judía. De cuando nosotros hablamos de apocalipsis, es un género literario que salió en medio de los judíos. ¿Con cuál exponente? Con el libro de Daniel. ¿Qué es la literatura apocalíptica? Una literatura que sale en tiempo de crisis para consolar. ¿Cuál era la crisis de la época del libro de Daniel? Estaban siendo perseguidos por los griegos y les estaban haciendo apostatar la fe a los judíos. ¿Cuál es ahora? ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? ¿Cuál es la problemática? Los romanos estaban perseguidos. Pero la apocalíptica siempre surge en épocas de crisis para mantener sólida la fe y la esperanza del pueblo. Vamos a analizar por pequeños bloques el discurso inicia con unos signos. Unos signos antes del fin y unos signos antes del fin, unos signos verdaderos y unos signos falsos. Si los buscamos y los leemos. El tema aquí inicia con el templo. Jesús dice que el templo de Jerusalén va a caer. Repito, no porque Jesús sea un adivinador del futuro, no. Mateo pone eso en boca de Jesús porque es que en el 70 el templo ya fue destruido. Entonces Mateo está advirtiendo la historia cuando ya sabe el final. ¿Sí me entienden? El tema principal es que el templo va a caer. ¿Quién representaba el templo para los judíos? Lo más grande, su fe, el corazón político, cultural, religioso, su vida. Entonces el hecho de que diga, vea, se cayó el templo para los judíos, que no se le puede caer a usted. Le cayó el templo a los judíos, a usted que no se le puede desbaratar de su vida. ¿Cierto? Entonces, al final eso puede decir que solo una cosa es importante y va a ser, pero esa va a ser la conclusión del discurso. Entonces Jesús dice, yo te digo alguna cosa sobre el templo, pues no es sobre esto, sino... entonces no es sobre esto también. No, pero es que Jesús, por eso es que Jesús, pero porque en el templo empezaron a vender cosas y todas esas cosas los judíos y todo eso, ¿cierto? Y él votó eso, ¿cierto? Eso no es de esa época. Desde el año 30 estamos hablando del 70. Mantengamos porque ya estamos tarde. Primero,
Jesús le respondió, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Yo no sé dónde nos sacamos de, ay, que la peste, eso es el fin, eso está en la Biblia, no está en la Biblia, no en el rey. Jesús lo que nos está diciendo acá es que, ojo, estemos alertas primero, alertas a los falsos profetas. Alertas a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque acá viene algo gravísimo para la iglesia hoy, las conversiones por miedo. Eso en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Por miedo. Estamos hablando de Mateo, Luis. Las conversiones, Mateo 24 y 25. Las conversiones por miedo. ¿Cuáles son las conversiones por miedo? Vean, si usted, vean, todos nosotros, más que todas las mamás, han caído en esto. Ay, vean que si no va a misa, mi Dios se pone triste porque todo lo que es para agradecerle. Y eso para lo único que sirve es para el efecto contrario. Eso sirve para el efecto contrario. Si alguno de ustedes hizo eso y su hijo, nieto, bisnieto le salió ateo, fue por culpa suya. Perdóneme la expresión. Porque usted, en vez de enseñarle el amor de Dios, le enseñó fue la ira del vengador, que es usted, a fin de cuentas. Que es usted mismo. ¿Cierto? Porque es que cada uno pinta a Dios como usted. Si usted es vengador y eso, usted va a pintar un Dios vengador. Ustedes, falsos profetas. Eso no sirve para nada. Antes Jesús nos manda a estar alerta. Michael, ahí no sé si la palabra el que le tiene miedo al infierno y se convierte porque uno ir al infierno, atrición, es atrición la palabra. Contrición. No sé. Una palabra ahí. Ya le va. No sé. Segundo, que van a haber unos signos sociales, llamémoslo así. ¿Cuáles son estos signos sociales? Guerra, hambruna, terremotos. ¿Y por qué los llamo sociales? Porque es que la sociedad, desde que es sociedad, el mundo, desde que es un mundo, y la humanidad, desde que es humanidad, ha tenido que lidiar con esto. Ha tenido que lidiar con él. Que tembló muy duro hace 8 días. Créanme que temblores han habido más duros antes de nosotros. Y lo seguirá viendo porque es un proceso natural. Entonces, acá Jesús dice, no se dejen alarmar por eso. No se dejen alarmar por eso. Porque no hay mucho. Guerras, violencias, hambrunas, terremotos. Entonces ustedes se están preguntando, pero entonces ¿para qué Jesús dice esto? Muy sencillo, y viene en los capítulos. Porque Jesús dice que a pesar de todo esto, de que a pesar de que hayan falsos profetas, de que a pesar que hayan terremotos, de que a pesar que haya enfermedad, pobreza y calamidad, que a pesar de todo, el Evangelio debe ser anunciado. Recuerden que este discurso es cómo debe ser la comunidad cristiana en el mundo. Entonces, que así el mundo esté patas arriba, el Evangelio debe seguir siendo anunciado. Que es que yo no soy tanto católico, el Evangelio debe seguir siendo anunciado. Que es que los curas están metiendo con las limosnas, el Evangelio debe ser anunciado. Que es que yo no sé qué, el Evangelio debe ser anunciado. Que es que estamos en pandemia. No, el Evangelio tiene que seguir siendo anunciado. Vean, ¿qué dicen por ahí? Anotan porque nos toca muy fácil, pero los chinos, los católicos chinos que los persiguen y los matan, el Evangelio debe seguir siendo anunciado. Entonces, vean, aquí en esta primera parte a Jesús lo que menos le interesa es la fecha y el cómo. Acá Jesús dice que la preocupación fundamental siempre debe ser vivir
conforme al Evangelio. Esté como esté el mundo, vea como vea el mundo, usted viva conforme dice el Evangelio. Ya. Bien. Segundo. Vamos ahora a una segunda parte del discurso. En la segunda parte nos va a hablar Jesús de este famoso signo que es la abominación de la desolación. Esta abominación de la desolación, repito, es un signo que viene desde el libro de Daniel y Daniel a que llama la abominación de la desolación, a que cuando los griegos entraron en Jerusalén, en pleno atrio del templo de Jerusalén, construyeron una estatua de Zeus. Eso es una gran afrenta para los judíos. Entonces, a esto Daniel le llamará la abominación de la desolación. Jesús, ¿a qué llama la abominación de la desolación? A toda esta situación de persecución que está teniendo el judaísmo por el Imperio Romano. Recuerden, ya el templo se destruyó, todo se ha caído. Esa va a ser la abominación de la desolación. Y entonces el templo de Jerusalén fue profanado, ya no por una estatua, sino por la guerra, pues porque fue destruido. Entonces, ¿qué dice Jesús a esto? Vean. Ahora otra vez estamos así, hermanos. Sí. Nicaragua, ¿cómo tiene eso? Wow. ¿Qué quiere decir Jesús a pesar de todo esto? Vean, Jesús le dice primero a los cristianos, vean, ustedes, querida comunidad, cuando vean que la cosa se ponga maluca, váyanse, huyan de allí. Huyan de allí. Y tenemos registros históricos donde hemos tenido la certeza de que los primeros, o sea, de que los cristianos no se quedaron ahí a hacerle pleito a Roma, sino fueron los primeros que salieron y se diseminaron. Pero ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Jesús le demuestra a la comunidad cristiana de que Dios tiene el control de la historia. Ojo, porque esto puede ser muy peligroso si se malentiende. No es que Dios tenga el control de la historia como un titiritero. No. No. Porque usted vaya a hartar todos los fines de semana hasta las 5 de la mañana y de la cirrosis no lo salva ni mi Dios. Y no es culpa de Dios, es culpa suya. Pero ¿qué se hace Dios? Que usted muriéndose por esa cirrosis bien buscada que tiene, pueda tener un encuentro con Él y pueda llevar ese dolor como algo sanador. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos que Dios tiene el control de eso? No es que Dios maneje la historia como unos hilos, no. Sino que la historia del hombre, incluso por cochina, torcida y degenerada que sea, Dios incluso puede entrar a iluminarla. Eso me acabo. Dios puede incluso entrar a iluminarla. Eso es que es que las cosas están muy difíciles, aún más difíciles. Dios no va a entrar a solucionarlas, pero te va a entrar a dar una luz para que hagas. Valiéndose de alguna persona, de algo especial. Tercera parte. Jesús vuelve a hablar ahora ya no de los falsos profetas, sino de los falsos mesías. ¿Y por qué hay nombra lo de que no huyan el infierno ni el sábado? Así ¿Qué? Hay en una parte dice que ojalá no tengan que huir ni el invierno ni el sábado porque será. ¿Por qué en invierno no? Porque es muy difícil salir en invierno. No es lo mismo salir lloviendo que salir así con calorcito, ¿cierto? ¿Y por qué no en sábado? Porque recuerden que muchos de estos cristianos eran judíos y todavía guardaban el Shabbat. Entonces va a haber la tentación de que alguno dijera, no, yo por no transgredir el Shabbat yo no salgo corriendo.
Y en invierno son las estaciones. Y en invierno es más complejo. Las estaciones. Vea que todo esto obedece al contexto sociocultural de la época. Entonces Jesús va a hablar de los falsos mesías. ¿Y qué Jesús va a decir de estos falsos mesías? No caigan, no caigan, no caigan. Y aparece el signo del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el signo del Hijo del Hombre? También del libro de Daniel. Yo vi bajar del cielo a uno como Hijo del Hombre. Entonces aquí invita a Jesús en esta parte. No caigan en el falso mesianismo, caigan más bien en el Hijo. Crean en el Hijo. O sea, uno diría que este falso mesianismo es, ay, pero es que a uno le dice, no, pero es que si a mí alguien me presenta como que es Jesucristo, uno no va a caer obviamente, eso es muy fácil. Si así la cosa fuera, nadie cayera. Y yo también pienso que la gente siempre está esperando que alguien que haga milagros. Y no solamente eso, si fuera así sería muy sencillo, porque que a nosotros ahorita nos toque un viejo barbado y nos diga yo soy Jesucristo, nadie le va a creer. Segundo, pero tú creas que tu familia la llevas por tu fuerza, tú te estás haciendo un falso mesías. ¿Cuál tú? Que tú creas que tu matrimonio lo llevas por tu fuerza, tú estás volviendo un falso mesías. Dice, no somos con el matrimonio. Acá dice, mira que a los elegidos los he prevenido. ¿Los qué? A los elegidos los he prevenido. Miren, que a los elegidos los he prevenido. Todo esto, Jesús no cansará de decir acá, no caigan, no caigan, no caigan, no caigan. ¿Quién es el centro? El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. En política esto sí que se ve. Ya entrando a la UPB hay un letrero que dice, yo todos los días paso por ahí, dice, de fuego mi Dios, que yo no sé quién, es la salvación de Medellín. Dice, después del Sagrado Corazón, fulanito de tal es la salvación de Medellín. Cartel político. Uno dice no, pero eso en la vida pasa, en la vida pasa. Que siempre dicen que fijo, tal y millones. En la vida pasa, en la vida pasa. Bueno, vamos a la otra parte. Tiene una imagen y es la de la higuera. La imagen de la higuera. Y esta imagen es muy bonita, porque ¿qué dice Jesús? Mire, Jesús dice, vean, el campesino siembra. Anita que ha trabajado en el campo sabe, el campesino siembra. Y el que no tiene necesidad de ir todos los días, ¿será que ya? ¿Será que ya? ¿Será que ya? Hoy incluso a las 7 la homilía del padre se centró en la siembra y fue espectacular. En la semilla, cómo se tenía que esparcir más de lo que se necesitaba, pensando en que hay plagas que se la comen y que vienen los pájaros y para que algo quede. Entonces, vea, el campesino siembra y el campesino sabe los tiempos como van, los campesinos saben en qué momento, el campesino no está, señor, ya hoy sembré y necesito que mañana sea primavera, no, el campesino, yo creo que no hay persona con más paciencia en el mundo que un campesino, porque su obra lo requiere. Y entonces eso es lo que nos está planteando acá el hombre. Si el que plantó esta higuera no se desespera porque llegue la cosecha, porque ya sabe que eso es cuestión de paciencia y fe. Jesús le dice a los cristianos, ustedes no se me desesperen, tengan paciencia, a ustedes no les importa cuándo yo voy a venir, ustedes para qué quieren saber yo cuándo voy a venir, ustedes limítense con vivir bien y listo. Ustedes limítense con vivir bien. Que usted, aterricémoslo un poquitico más, es que usted para qué quiere saber cuándo me va a morir, ¿no? Sí. Usted limítese a vivir bien, que desde que usted viva bien el día de su muerte, así sea temprano. Entonces, la paciencia, no desesperación. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Porque la desesperación lleva
a que uno caiga más fácil en mentiras. Uno es más susceptible a caer en el engaño de estos falsos profetas y mesías cuando está desesperado. Claro, necesitamos. Porque necesita algo que lo saque ya. Y Dios es un Dios de proceso, de calma y de paciencia. Si quiere así, vaya con una bruja al Parque Berrío. Pero Dios ni le va a funcionar los 9 días a Santa Rita, ni a San Pancracio, ni a San Pudo, ni a San... La fe no es así. La fe no es así. La fe es de proceso. Bueno, vamos al otro bloque. Solamente pensar en él nada más. Vivan bien, nos dice Jesús acá, vivan bien, no se desesperen, no se metan en lo que no les importa, diciéndolo vulgarmente, limítense a vivir lo que les importa. Según, quinta parte. Nuevamente Jesús dice, no pierdan tiempo calculando cuándo va a ser el fin. No pierdan tiempo, o sea, no pierdan tiempo, más bien aprovechenlo. Aprovechenlo. ¿Y cómo se aprovecha el tiempo? Ya vamos a ver para allá. No. Entonces, vea, nuevamente Jesús nos dice, vea, es que la llegada del Hijo del Hombre va a ser de isofacto, va a ser de sorpresa. Así usted calcule, lo va a coger de sorpresa, dice Jesús, como el ladrón entra a robar. El día que usted más cree que está preparado, ese día no llega. El día que aflojó, ahí le ganó. De Jesús que dice, no saquen cálculos, no pierdan peligro en eso, no pierdan tiempo en eso, más bien aprovechen el tiempo viviendo como yo les enseñé a vivir. Y viene otra parábola, la parábola del administrador. ¿Qué le pasó al administrador? El de los talentos, la parábola del administrador, ¿qué parece? ¿Qué nos viene a advertir? Hombre, no se relajen, no se relajen. Porque es que yo tengo buena salud, miren, yo fui la semana pasada, me hice los chequeos, ya de que el corazón no va a morir, pero me puedo matar un carro acá pasando ahorita. Acá puede caer un avión y nos morimos todos. El techo de la parroquia que está para venirse para abajo, en una misa que nos cae a todos. Sí. Es que yo me hago el chequeo una vez al año y estoy bien. ¿Y cómo se mató? Se cayó y se me paró el lado. Entonces, no se relajen, dice el administrador, no, que es que, mire que ya van 2023 años y nada ha pasado, mire que yo tengo 40 años, que mi mamá murió de 80, nosotros somos longevos, no mamá. Y es que yo ya me salvé, yo ya me he salvado de 4 minifitos, yo tengo las 7 vidas del gato, me quedan 3 no se relajen, no se relajen, no se relajen. El cristiano debe vivir una confianza, pero no una confianza irresponsable. ¿Cuál es la confianza irresponsable? Dejarnos, como decían los antiguos, de la mano de Dios, no. Como dice San Agustín, ora como si todo dependiera de Dios, pero actúa como si todo dependiera de ti. Más bien, todos esos días que usted está calculando que va a vivir, empiece hoy a vivir como Jesús pide que vivamos. Vamos ahora al bloque 6, y ya vamos terminando. Bloque 6. ¿Qué dice el bloque 6? Aparece otra parábola muy bonita, la de las 10 vírgenes. 10 vírgenes. Las 5 necias y las 5 prudentes. Vea, esta parábola viene a reforzar lo que dijo esta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a las necias? Se confiaron de que el novio llegara y no se aprovisionaron. Entonces esto viene a decir lo mismo, no se me relajen, no se relajen. Vea. Aprovechen el tiempo bien bueno, pero no se relajen. No basta ni siquiera con pertenecer. ¿Por qué?
porque las que estaban con la lamparita estaban invitadas a la boda y tenían un papel fundamental. Ellas podían decir, no, es que yo estoy acá, yo hago parte de la logística. O sea, pero Jesús nos viene a decir con esta parábola, no basta con pertenecer, debes estar preparado. O sea, no te basta con decir, cuando usted se muere, vea, y eso es lo charro y lo bonito de este discurso, que al final Jesús va rematando diciendo, vea, cuando usted se muera no le van a pedir la pastilla de bautismo. Ni siquiera. Hay por ahí una imagen que dice que las misas que viviste en vida van a ser tu consuelo en la eternidad, pura caca. Nada. Nada de eso va a aparecer acá. Acá solamente va a aparecer algo y es al final. Nada de eso no va. Y nos van a preguntar a cuántas misas estuvimos, en cuántos rosarios hicimos, cuántos Jesús le da, cuántas 7 palabras nos aguantamos. No. Al final va a aparecer lo chévere. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer 10 rosarios al día, que Irma y yo conocemos un caso, pero es difícil ser buena persona. Es más difícil ser buena persona. ¿Cierto? Michael, me lees Amar al prójimo como a ti mismo. Michael, Sí, ahí. me lees ahí en la 6, No basta con pertenecer. Pero hay que aceptarlo. Número 7, con la parábola de los talentos, Jesús nos va a decir, no basta con pertenecer, pero nos va a complicar la cosa. Tampoco basta con estar preparados. Entonces, ¿qué pasa en la parábola de los talentos? Hay que tener producido. Hay que tener frutos. Entonces, no basta con pertenecer, no basta con que usted esté preparado. Debes tener frutos que presentar al administrador. ¿Cuántos talentos le da a cada uno? Y uno por miedo, por estar preparado, pero dejó que el miedo lo privara y esa preparación no le sirvió para nada porque le impidió dar fruto. Ese respeto que le tenía tanto a Dios lo privó y lo sacó del mundo. No basta con estar preparado, no, hay que dar fruto. ¿Cuáles son los frutos? Y esta sí me voy a permitir leerla completa, porque este debería ser el examen de conciencia del cristiano. Yo creo que esto lo leemos y no necesita explicación. Mateo 25 del 1 al 3. Perdón, Mateo 25 del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban en herencia la tierra que estaba preparada para ustedes antes de la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron.
Entonces dirá también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad les digo que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Este es lo último que dirá Jesús antes de que empiece su pasión en el versículo 26. Es casi como que la última recomendación de Jesús. ¿Qué obras? Estas, las obras de amor para con el prójimo. Vea, y no es que estas normas el cristiano las tenga que cumplir por moralismo, sino por amor. ¿Por qué? Porque para yo darle de comer a alguien tengo que quitar de lo mío. Para yo acoger a alguien que viene de visita tengo que desacomodarme. Para yo ir a visitar a un enfermo tengo que también desacomodarme. E ir a la cárcel ni se diga. ¿Cierto? Entonces, es que esto solo lo pueden lograr ustedes con el amor. Que a fin de cuentas, como dice ese canto bien bonito, al final de la vida, como dice San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestra vida seremos examinados por el amor. Todo este discurso, miren lo que va a recaer. Corazón. Estas son perdón, yo ya he dicho que el amor no se representaba así. El amor se representa aquí, porque es que para usted cumplir esas obras de misericordia, usted y yo tenemos que morir. Tenemos que morir a nosotros mismos. O sea que esta que tú colocaste como tercera parte, que es el juicio final, es por lo que vamos a hacer. Buscamos. Vea, al final de cuentas, ¿qué hacer? Este es el último pasaje, enseguida que dice pasión y muerte de Jesús. O sea, que dice Jesús: si yo siendo Dios morí por ustedes, los cristianos deben morir por los hermanos. ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas? Felipe, teníamos un conocido que venía con la noviecita a un concierto, pues, y nos mintió para poder quedarse en la casa de nosotros, pues. Y pues mi casa es muy chiquita, y eso era, yo era todos los días, yo todos los días me repetía esto. Cuando lo hicieron con uno de ellos, lo hicieron conmigo. ¿Por qué? Porque es que a mí me daba fastidio. Porque es que yo entraba y veía mi casa desordenada, pero porque es que no había nada. Yo veía, eso da fastidio, pero uno tiene que morir. Y fueron casi como 4 días, yo no tenía que morir y yo era cuánto. Y me repetía, no, es que cuando lo hicieron con uno, lo hicieron conmigo, lo hicieron con uno, lo hicieron conmigo. Toda la noche yo le decía esto a Valentina. Es que cuesta. ¿Por qué? Porque es que uno dice, no, yo vivo tranquilo solo, a mí que alguien me viene a molestar, no. Sí, ahí no te pide uno todo esto. No, mira, vea, la dimensión de la cruz, esto no es paja. Hay que amar en esta dimensión. Amar al que nos habla bonito es muy fácil. Amar cuando es el día del cumpleaños, eso es facilísimo. Pero vea, el verdadero amor implica desacomodarse, eso es lo que viene a la calle. ¿Qué no hicieron las cabras? Las cabras no fueron capaces de desacomodarse. No fueron capaces de ver a este en el hermano. Es que ¿cómo hace uno para aguantarse a una persona de esta? ¿Verdad? Únicamente decir, este no es mi amigo, este es Jesucristo. Este es Jesucristo. Que se levantó y no lavó el plato, le digo con caridad cristiana, pero recuerda que es Jesucristo el que se levantó y no lavó el plato. Eso cuesta. Y eso aplica para todos. Con la que mamá, pero eso aplica para todos. Que el enfermo, que uno va a visitar enfermo y huele mal,
tienen heridas que son fétidas. Eso es morir a uno mismo. Las cárceles, que es que a mí me da ansiedad ir a la cárcel. Bueno, si a usted le da ansiedad ir a entrar a una cárcel, imagínate que es vivir allá. Sí, eso es verdad. Los cinco discursos del Evangelio de Mateo miren a donde los vinieron a tirar. A la pasión. No, ni siquiera eso. A la bienaventuranza, volvimos al principio. ¿Por qué? Porque el que cumple esto cumple la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que lloran. Vean, por eso se relaciona con la bienaventuranza. Vinimos otra vez a parar en la bienaventuranza. Cerramos el ciclo. Muy bueno. Muy gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí.